Noticias viejas y relatos perdidos, bajo capas de siglos escondidos. Vamos rompiendo esas cadenas, libres para leer nuestras penas. Historia pública sin frontera, la voz del pueblo, la verdadera. Abriendo puertas que antes cerraban, la realidad que todos buscan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en que me puedas escuchar. Soy Jorge Holguín, columnista del Desconcierto, y en esta oportunidad te traigo una nueva columna de opinión, titulada Ex edificio Diego Portales, la última oportunidad de salvar un sitio de memoria. Comencemos. El conjunto de edificios que alberga hoy al Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, en plena Alameda, ha sido testigo privilegiado de la historia política y social de Chile durante más de 50 años. En ese conjunto destaca una de las construcciones más emblemáticas, la Torre Villavicencio, testigo silencioso de la legitimación de la violencia directa, estructural y cultural bajo la última dictadura civil-militar encabezada por Augusto Pinochet. Actualmente, su existencia está en riesgo. Primeramente, porque desde 2018 la torre se encuentra inhabitable debido a serios problemas estructurales, pero también porque desde el retorno a la democracia, ningún gobierno la ha protegido declarándola monumento nacional ni menos sitio de memoria. Lo anterior es especialmente relevante, puesto que podríamos estar viviendo los últimos meses del ciclo democrático inaugurado por Elwin en 1990 y que concluiría con el fin de la presidencia de Boric en marzo del próximo año. Con una derecha unificada detrás de un solo candidato, las encuestas más recientes muestran al candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, como ganador en una eventual segunda vuelta presidencial. Lo grave del asunto es que ese sector político no solo niega hasta el día de hoy las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la última dictadura, sino que además exhibe una falsa memoria de lo acontecido, en esa materia, bajo aquel oscuro periodo. Hagamos un poco de historia. El complejo de edificios donde está ubicada la Torre Villavicencio se construyó en tiempo récord de 275 días bajo el gobierno de la Unidad Popular. Fue inaugurado por el presidente Salvador Allende el 3 de abril de 1972 como parte de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Tras la conferencia, la serie de edificios se transformó en un centro cultural metropolitano llamado Gabriela Mistral, dependiente del Ministerio de Educación. El 11 de septiembre de 1973, su historia tuvo un giro inesperado. Tras la destrucción del Palacio de la Moneda y el cierre del Congreso Nacional por las fuerzas golpistas, mediante el Decreto Ley número 190, el complejo de edificios fue reutilizado como sedes de los poderes ejecutivo y legislativo y rebautizado bajo el nombre de Diego Portales, figura simbólica que, por su autoritarismo, representaban el orden y la autoridad que buscaba construir la naciente dictadura. Tras la remodelación del Palacio de la Moneda y como parte simbólica de la formalización constitucional de la dictadura, tras la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, aprobada fraudulentamente en septiembre de ese mismo año, en marzo de 1981, como jefe del Poder Ejecutivo, trasladó Pinochet sus oficinas al restaurado Palacio de la Moneda. De esa manera, hasta el 10 de marzo de 1990, el complejo quedó como sede principal del Poder Legislativo, en manos de los representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El 11 de marzo de 1990, con el retorno del Congreso Nacional Democrático, el complejo mantuvo las oficinas del Ministerio de Defensa, que continuó utilizándolas hasta el año 2017, y durante ese periodo, inclusive en 2006, para ser más específico, un grave incendio destruyó la parte frontal del complejo, donde se encontraban espacios significativos como el Gran Salón Plenario. Desde el año 2010 hasta el presente, la parte destruida fue remodelada y rebautizada como un gran centro cultural, retomando de manera simbólica el nombre de Gabriela Mistral. La Torre Villavicencio, en cambio, fue clausurada por el Ministerio de Bienes Nacionales por el riesgo estructural que representaba, y aunque se realizaron consultas públicas sobre la posibilidad de transformarla en un edificio de la ciudadanía, destinado a cobijar diversos organismos sociales, ningún gobierno ha tomado una firme decisión al respecto. Si bien en 2023 el actual gobierno creó una mesa técnica tripartita para proponer alternativas sobre el futuro de la torre, hasta el momento no se conocen anuncios públicos al respecto. Violaciones a los derechos humanos. Según los antecedentes públicos disponibles, no constan hasta la fecha registros oficiales que acrediten violaciones directas a los derechos humanos cometidos al interior del ex complejo Diego Portales. Pero el hecho de que allí se concentraran las sedes centrales del poder civil militar de la dictadura permite afirmar que, mediante la promulgación de decretos leyes, decretos supremos o ministeriales relacionados con la expulsión o la negación de la nacionalidad, se diseñaron las políticas públicas normativas de la violencia de Estado de la dictadura.
Esa violencia no solo afectó de manera directa a miles de ciudadanos, sino que también permitió legalizar los protocolos jurídicos de las violencias estructurales y culturales que legitimaban el terrorismo de Estado ejercido por civiles y militares para imponer, mediante la fuerza, el modelo económico neoliberal. En síntesis, a 6 meses de un probable cierre del ciclo de gobiernos progresistas con sensibilidad en materia de derechos humanos, es necesario que el presidente Boric y la respectiva institucionalidad, amparados en la ley número 17.288, abran con suma urgencia un expediente técnico que, por su valor arquitectónico y urbano, declare monumento nacional todo el actual complejo GAM, y en especial la Torre Villavicencio, los cuales además, por su valor histórico y político, deberían ser declarados sitios de memoria. Si no lo hacemos ahora, mañana será demasiado tarde. Las huestes de la extrema derecha están al acecho y podrían perpetuar el abandono de un espacio público que está llamado a ser un faro de memoria como aula cívica abierta. No solo para todos nosotros, sino especialmente para que las nuevas generaciones comprendan que jamás debe normalizarse el terrorismo de Estado como forma de ejercer el poder. Soy Jorge Holguín Olate, columnista del Desconcierto. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte al podcast Historia Pública en Spotify, en YouTube Music, Amazon Music. Te esperamos allí. Nos vemos pronto. Adiós. Bajo capas de siglos escondidos, vamos rompiendo esas cadenas, libres para leer nuestras penas. Historia pública sin fronteras.